compartiendo la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 20 al 26. Gracias, Señor. Capítulo 17 de San Lucas, versículo 20, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió Jesús y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni me sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Amén. Comían, bebían y se daban en casamiento hasta que el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero sucederá como los días de Noé. ¿Y qué hablar eso? Como en los días de Noé. Amén. Gracias, Jesús. Estamos en un tiempo muy especial, como los días de Noé, que dice, se casaban, o sea, cada uno vivía su vida, pero hasta el día en que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Sabemos que no va a venir un diluvio así como en el tiempo de Noé, pero Jesús dijo esto, que va a ser así, como los días de Noé. ¿Y qué pasó en los días de Noé antes de que venga Cristo? O antes que venga el diluvio. Ahora va a venir Cristo. ¿Qué es lo que va a pasar? Para eso tenemos que ir al libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, y en el capítulo 4, para saber cómo eran los días del tiempo de Noé. ¿Amén? ¿Cómo eran los días del tiempo de Noé? Y eso nos da la pauta de cómo son los días en la actualidad y cómo la humanidad, sin saber de esto, está dándonos la señal de que Cristo viene pronto. Porque le preguntaron: Señor, ¿cuándo va a ser tu reino? Y Cristo dice: bueno, mi reino, una señal es, va a suceder como los días de Noé. Anteriormente, antes de los días de Noé, como eran, y así va a ser antes de mi venida. Como en el tiempo de Noé, luego vino el diluvio, así también va a ser mi venida. Y vamos a ver cómo fueron los días de Noé para saber y compararlo con la actualidad, cómo es el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesús. Amén. Precisamente la venida el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesús es comparándolo con esto. En ese tiempo vino el diluvio, pero hoy viene Cristo. Amén. Hay un coro que dice: ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Aleluya, gloria a Dios. Y nosotros precisamente en este tiempo estamos comparándonos con Génesis capítulo 4, versículo 17. 4:17 dice allí acerca de los días de Noé: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc. Estamos en el tiempo de Noé. Esto sucedió en los tiempos de Noé. Acá vemos que Caín tomó una mujer y bueno, tuvieron un hijo. Y el hijo se llamó Enoc. Enoc, la ciudad que edificó, le pusieron el nombre de la ciudad a su hijo, Enoc. El hombre en el tiempo de Noé se hacía monumentos, se hacía ciudades a su nombre. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí en este tiempo ahora?
vive en la constante vanagloria de la vida, en que él se jacta, el hombre se jacta de lo que puede tener y de lo que desea tener y que lo va a tener, no importa los medios con que los obtenga, los quiere tener. El hombre en el tiempo antiguo de Noé, ahí está diciendo, vamos a hacer una ciudad y vamos a ponerle nuestro nombre, el hombre es nuestro hijo. El hombre en la actualidad está en la vanagloria, está en la fama, está en el poder, está en las cosas que él quiere, que desea a sus ojos y dice esto es bueno, y la única gloria que hay en la tierra, la única gloria real es la gloria de Dios. Lo que tiene el hombre no es gloria, lo que tiene el hombre es vanagloria. Amén, es vanagloria. Por eso se exalta el cantante tal, por eso se exalta el político tal, por eso se exalta la nación tal que poderosa que es, por eso se exalta aquel que tiene mucho dinero, aquel que tiene mucho poder. Uy, qué bueno, pero no se exalta otras cosas, la humildad, no se exalta la honradez, no se ve esas cualidades, más se exalta esas cosas vanas, que son las vanaglorias de la vida. Por eso los monumentos, el hombre se edifica monumentos a su nombre. La vanagloria es un monumento a su nombre. Mientras más riquezas tenga un hombre, más gloria va a tener. Pero eso es vanagloria. Y esto está en aumento. En la tierra está el aumento de esa vanagloria, de la tierra, del hombre. También en los últimos tiempos, a ver, el versículo 20... vemos, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y crían ganados. El hombre estaba dedicado ¿a qué? A sus negocios. Acá vemos que buscaban a Dios en el tiempo de Noé. No. Cada uno hacía su ciudad y ponía el nombre de sus hijos a su ciudad, había vanagloria. Y acá vemos que acá estaban dedicados a su negocio. Eso está bien, no está mal dedicarse a su negocio. El tema es cuando la exageración llega a un punto que llega al materialismo. Porque nadie buscaba a Dios, de tal manera que quedó Noé solo en su familia. Cuando los negocios ocuparon el lugar de Dios, cuando lo material sacó a Dios de la humanidad y la humanidad comenzó a buscar lo material y a olvidarse de Dios, esos son los días de Noé. Y los días de Noé estamos viviendo ahora, en lo material. Buscan sus negocios en lo material. Uno dice, pero pastor, hay que vivir, hay que negociar, eso está bien. Es más, eso desde el principio la tierra fue. El tema es, como dijo Cristo, o como dice la palabra, la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué la gente se mata? Por el dinero. ¿Por qué las naciones entran en guerra? Por el dinero. ¿Por qué hay violencia? Por el dinero. ¿Por qué hay injusticia social? Por el dinero, por lo material, por la exageración de lo material y del materialismo del hombre. Hay guerras. A nivel local hay violencia y a nivel internacional hay guerras. No es tanto por la religión ni por el patriotismo que hay naciones que están en guerra. Las naciones están en guerra por el dinero, están en guerra por la codicia, por lo material. El amor al dinero hace las guerras. Y eso estamos viviendo en la actualidad. El materialismo inmenso que hay en la tierra, que no busca a Dios. El Dios de ellos es el dinero. El Dios de ellos es el dinero y el poder que da el dinero. De grandes niveles a lo más bajo, todos buscan algo, lo material. No buscan de Dios. No buscan de Dios, buscan lo material. Una nación grande y poderosa que fundó sus principios en la palabra de Dios, que los primeros fundadores de esa nación fueron cristianos consagrados a Dios, ahora se está apartando de los principios de Dios. Donde en las escuelas se leía la palabra de Dios, donde en el Congreso se oraba antes de cada sesión, ahora ya no se lee la palabra de Dios en las escuelas, ya no se ora en las escuelas ni en el Congreso de esa nación. Se ha prohibido leer en las escuelas la palabra de Dios, se ha prohibido
hasta cantar y orar en las escuelas. Se ha prohibido los principios cristianos cuando su base fue cristiana. Estoy hablando de un país del norte que ustedes ya saben. Dejó eso, donde ahora es el materialismo su Dios. Y así cuántas naciones se está perdiendo, no solamente en cuanto a todo esto que estamos hablando, como esta nación, sus principios morales por cuestión del dinero. Hay muchas naciones que no solamente esto, sino que hay injusticia social, hay pobreza. Hay pobreza desmedida. ¿Cómo puede ser que un país que un continente tan rico, tan rico en medios materiales y de la naturaleza, que Dios ha dotado de mucha tierra cultivable, gente que se muere de hambre en África, y donde hay un nivel de vida tan desproporcionado que la gente literalmente muere de hambre, mientras algunos de sus gobernantes viven en el lujo y la opulencia? ¿Cómo puede ser? El amor al dinero. Estamos viviendo en los tiempos de Noé. Estamos viviendo en el tiempo de la gran injusticia. Como dijo Cristo, vienen todos los pobres en espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Aleluya. No está hablando tan solamente de pobres del espíritu, sino de pobres, que Cristo vea a los pobres. Cristo ve a los necesitados. Cristo ve a los necesitados. Por eso la iglesia debe saber que su objetivo también debe ser predicar la palabra de Dios, pero también dice el apóstol Santiago: ¿de qué vale que yo le diga a una persona ven paz, que Dios te bendiga, y está su estómago vacío? ¿De qué le sirve que yo le bendiga en nombre de Dios y que tenga necesidad? Por eso también la iglesia debe comprometerse con este tipo de ayuda, de dar ayuda a quien lo necesita. Amén. A quien lo necesita, no a los vivos, a quien lo necesita. Amén. Es un paliativo. La iglesia es la extensión de Dios, de la misericordia. Y doy gracias a Dios porque la iglesia está cumpliendo también los tiempos de tanto materialismo. La iglesia se desprende. La iglesia está dando. La iglesia está bendiciendo. Hace poco escuché un testimonio de unos hermanos que fueron a Chaco. Uno de los testimonios nada más, que cargaron una camioneta, tenían dos trailers, es la parte de atrás, ¿no? Llenaron la cúpula de la camioneta y el trailer llena de mercadería. ¿Y saben quién donó? Por medio de la iglesia. Donaron mercadería, donaron ropa, donaron cosas, muchas cosas que estaban frazadas, sábanas, toda clase de comida, de leche, y llevaron para el Chaco, para la impenetrable. No salen los noticieros, no sale. Pero allí la gente se está muriendo de hambre. Y esta gente fue sin cámaras, sin noticias, fue y dieron. Y no solamente eso, ayudaron allá a la gente a construir casas. Hermanos, la iglesia está dando. Amén. La iglesia está dando. Gloria a Dios. Lo material abluvia al hombre. La codicia hace que el hombre tenga ceguera y no vea la necesidad de la gente. Mientras más tiene, más quiere. Por eso estamos en los tiempos de Noé. Y esto no va a ir mejorando, va a ir empeorando. Versículo 21 dice: y el nombre de su hermano, dice, fue Jubal, el cual fue padre, el 21 sí, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Acá vemos que había gente dedicada a hacer ¿qué? Tocar arpa y flauta. El arpa y la flauta son instrumentos musicales que son suaves y que no se usaban para adorar a Dios, se usaban para las fiestas, y las fiestas muy sensuales que había en esa época, fiestas donde la flauta es un sonido muy rítmico pero que danza, ¿no? La sabemos, y el arpa
¿no? Acá dice eso, está hablando de una música que se usaba para las fiestas, para la adoración pagana. No adoraban a Dios. Entonces el hombre, como en los tiempos de Noé, está dedicado a su música, música que no adora a Dios, música que ni siquiera, no es que no adora a Dios, música que ni siquiera es buena, escuchar ni para los propios que no creen en Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Donde la música sensual es lo que marca la música casi mundial, donde se jactan de lo sensual y casi hacen el acto en la canción. Perdón que estoy en la iglesia, lo tengo que decir. Donde casi ya no hay letras, donde hay casi, diríamos, todo un sonido que asemeja a una relación. Estamos en el tiempo de la música sensual y comparándolo con la música de antes, secular por supuesto, vemos que las canciones llegaban a cantarle a la primavera, al sol, ¿no? Al mar, a la tierra, a un amor de una mujer, pero bien hecho. Pero ahora se ha degradado las canciones, donde esa música constantemente está invadiendo la mente de los jóvenes. Jóvenes, ahí está, es una música sensual, es una música que adora a lo sensual, que busca nada más lo sensual y busca pervertir el espíritu y la mente y el cuerpo primeramente de los niños, de los jóvenes y de los grandes. No es aquí nada más, es en todo el mundo, donde el cantante mueve su cuerpo sensualmente, él y la cantante, atrayendo a ese nivel de sensualidad. Y esa música es traída del mismo infierno para degradar la mente y los espíritus de las personas. Porque hay tantas violaciones y los gobernantes se rasgan los vestidos. ¡Ay, qué por qué! Ahí hay una solución. Empiecen a ver esa clase de música. No lo van a cortar porque se une con lo otro. Hay dinero detrás de esa música, hay mucho dinero. No lo van a cortar, esto va a ir en aumento, pero quiero decir que esto degrada a la humanidad, degrada a la persona. Esta música que dice que es cultura es pura inmundicia de Satanás. Y en los últimos tiempos va a ir en aumento. Hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos. Nada más usted salga acá 5 cuadras y escucha un auto que pasa con esa música. No va a encontrar ni siquiera ritmo, pero sí va a encontrar gemidos. Gemidos, ¿lo entendemos? Esa clase de música la que están escuchando, es como que Dios está esperando hasta que la maldad llegue a su colmo. Cuando eso es acá en nuestro país, yendo a otro país, peor todavía. Es más, allá también viene, por otro lado también viene. Esto es mundial, hermanos. Es mundial. Parece que el amor puro no existe ya. Parece que el amor nada más que es la relación. ¿Es eso el amor? Es eso. Y ni siquiera es amor, es relación. Ni siquiera relación. Es hasta se rebaja al hombre a un animal. Cuando Dios dijo en Génesis, voy a hacer al hombre conforme a imagen y semejanza. El hombre no es instinto, el hombre es espíritu y mente también. Amén. ¿A dónde va esta música? A degradar. Flauta y arpa. Lo de Tubal Caín en el tiempo de Noé. Así en estas fiestas sensuales. También los tiempos de Noé, versículo 22. Y también Sila, dice, dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Artífice de toda obra de bronce y de hierro. Obra de bronce
bronce y de hierro no eran azadas, rastrillos, palas, picos, eran armas. Eran armas. Artífice de armas. Porque no va a ser una azada de bronce. ¿De qué lo va a hacer? De hierro. ¿Me entiendes? No va a ser una azada ahí de bronce. Ese bronce es para armaduras, el hierro para espada, armas, la violencia. En los últimos tiempos va a haber violencia, y violencia en nivel grande, muy inmenso. Violencia a nivel internacional como a nivel doméstico, violencia a nivel del país, violencia. Violencia, hace poco tuvimos una marcha, violencia de género, violencia de lo que sea, pero el mundo, hasta la gente está harta de tanta violencia. En los últimos tiempos va a haber violencia. En las altas esferas, en los países de muchas potencias, se jactan de su violencia. ¿En qué? En que dicen, yo tengo un arma, un misil que es superior al de la otra nación. Y lo presenta allí como si fuera gran cosa. Y los noticieros, uy, qué arma. Y el otro, para no quedarse atrás, presenta otro misil más grande, y este más grande. Y ahí está la violencia. Cuando una persona entra a un aeropuerto, vaya de qué religión sea lo que sea, esa persona lleva bombas en su cuerpo y explota y mata niños, jóvenes, adultos, ancianos, lo que sea, no le importa, violencia. La gente se está matando a plena violencia en el mundo entero. ¿Será o no será? Pero yo no veo noticias, yo no veo la televisión casi porque me da cansancio ver tanta violencia. Ya no, directamente no veo. Lo que me limita a ver a un documental, el noticiero que tengo que saber, y punto. Porque ¿qué es lo que presentan? Las películas. ¿Las películas qué son? Matan. Creo que en un minuto el personaje habrá matado 5 personas. En un minuto de película. Y no solo, ahora, antes, me acuerdo de la película de Vampiro de antes, era un tiro y que moría así, ¿no? Ahora muestran detalles cómo lo asesinan. Asesinan personas ahí, y ¿qué hace la gente? Los niños, los grandes, los jóvenes. Ay, cómo lo asesinan. Ay, mira cómo. Ay. Y entonces eso no es que en vano. Eso se mete en la mentalidad de las personas, y eso hace que las personas aprendan. Nada queda en el vacío, nada se va, todo absorbe, y por eso podemos ver la violencia en el mundo. Hollywood es una máquina de hacer violencia. Y no solamente eso es la violencia ficticia que llega a la realidad, pero también podemos ver la otra clase de violencia política, o de guerras, o de acá del país. Hermanos, hay violencia. El mundo entero se jacta. ¡Ah, soy violento! Así es, la actualidad del mundo dice eso. Y dice el versículo 23. Dijo Lamec a sus mujeres: Ave Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad será 70 veces vengado. ¡Oh! ¿Qué es este muchachito aquí, Lamec? Este Lamec, muchachito violento era también. El otro era, hacía armas de guerra, de matarse. Pero este hombre era violento. Yo lo comparo Lamec con un pato Vica, ¿sí? ¿No? ¡Ay! Yo estoy acá. Si alguien me pega acá, lo mato 7 veces. Bueno, resucitar yo sigo matando. Se jactaban de la violencia. El mundo está alterado. Está totalmente ido, como si se puede decir. Hay un nerviosismo. Uno puede comprender enseguida. Uno está en el colectivo o pasa y sin querer pisó, apenas un rasguñito le pisó ahí el pie o el zapato a otra persona. Y empieza a discutir como si fuera, no sé, le ofendió. ¿Ves?
no sé, van en auto, el otro frena atrás, pero poquitito, un toquecito así. ¿Qué pasó, San? Pero no sé qué, me rompiste el auto, y se empiezan a pelear. No es que empiezan a hablar, a pelearse. Pero apenas tocó, yo lo he visto como dice, con los propios ojos, y con el colectivo vi que uno frenó, apenas tocó, bajó el otro, pero enojado, ya te voy a matar, y el otro, ¿qué te pasa? La gente está, ¿qué? Alterada, ya no hay diálogo, ya no existe el diálogo. La violencia tomó a las personas, y si a esa persona violenta se le da un arma, muriendo al otro, peor todavía. Esto es la conclusión. Estamos en un mundo violento. Hermanos, estamos en los tiempos de Noé. Y peor, porque el tiempo de Noé eran pocos, ahora son bastantes, ya llenan toda la tierra. Todos llenamos. Así que, hermanos, estamos ahí en un momento muy difícil de la tierra. Pero gracias a Dios, que como en los tiempos de Noé, también hubo precisamente una familia que iba diferente a Noé, al mundo. ¿Quién era quién? Noé. Gracias a Dios. Amén. Y gracias a Dios que esa familia somos nosotros. Amén. Somos los Noés que andan por la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice acá el versículo 25, 4:25. Gracias, hermano. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vemos que Dios tiene preparado un pueblo. Y dice aquí que conoció a Adán a su mujer otra vez y dio a luz un hijo llamado Set. Y Set significa sustitución, significa renovación. Aleluya. Dios está preparando su iglesia. Dios tiene preparado un pueblo en la tierra. ¿Quién es? Nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ese pueblo es el pueblo de Dios, que Dios lo está preparando, que Dios lo hizo, que Dios lo inició. Y también dice aquí que estaban fuera de ese sistema, no estaban con Caín, con Lamec, con lo que hemos visto anteriormente. Estos estaban fuera del sistema, fuera de ese ambiente. Aleluya. Acá del versículo 25 es otro. Aleluya. Ellos no estaban con los violentos, con los sensuales. Ellos estaban en otro lado. Aleluya. Ellos estaban aparte. Ellos estaban consagrados a Dios. Ellos estaban fuera del sistema. Ellos hasta tenían nombre que Dios les dio. Ellos estaban fuera del sistema de la violencia, de la maldad, de la sensualidad. Eso es lo que tenemos que marcar como iglesia. Nosotros estamos fuera, por eso está la diferencia. Por eso nos ven diferentes y nos dice, pero ¿qué te pasa que sos diferente? ¿Hay algo en tu vida? Claro que sí, está Cristo en mi corazón. Aleluya. Somos diferentes. Aleluya. Vamos en contra de la corriente, en contra del sistema. La bienaventuranza es el código del reino de Dios, donde dice bienaventurados los pacificadores. ¿Y qué dice el mundo? Bienaventurados los violentos. ¿Qué dice el reino de Dios? Bienaventurados los que aman la justicia. ¿Qué dice el mundo? Bienaventurados los que aman la injusticia, los que pueden robar mejor. Eso dice el mundo. Estamos fuera del sistema. Estamos fuera del sistema del mundo. Gloria a Dios. Cristo dijo, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Amén. Gloria a Dios. Y también otra parte del pueblo de Dios, que Dios lo preparó, que están fuera del sistema, pero también dice ahí, y los hombres comenzaron a invocar a quién. Aleluya. Aleluya. Hay un pueblo que alaba a Dios. Mientras otro pueblo alaba la sensualidad y la violencia y todas esas cosas pecaminosas, hay un pueblo que alaba a Dios. Hay
un pueblo que da gloria al Señor. Hay un pueblo que dice que Dios es Dios. Hay un pueblo que dice que Dios reina. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos: bienaventurados son los pies de los que anuncian la paz, de los que dice a Sión, reina Dios. Aleluya. Aleluya. Y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Mientras había un grupo que invocaba su sensualidad, su violencia y su maldad, hay otro grupo paralelo, no es tan grande, pero es firme y fiel a Dios, que es usted, que soy yo, que comenzamos ahora a invocar el nombre de Dios. Aleluya. Y decimos que Dios es Dios, que decimos la verdad, que cantamos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, porque tenemos muy buena música también en la iglesia. Amén. Tenemos buenos cantantes también. Aleluya. Tenemos buena música en la iglesia, música de todo estilo. Música folclore, música de paraguaya, ¿no? Que escuché, el arpa. Música folclórica, música moderna, música de himnos, música de jóvenes. Tenemos toda clase de música y muy buenos cantantes y muy buenos músicos. Entonces cantemos y adoremos a ¿quién? Al Señor. Amén. Y sin temor, sin ninguna vergüenza, cantemos al Señor. Si la gente se jacta de su violencia y se jacta de su maldad, usted lleve la Biblia con mucha, ¿no? Pasión. Yo soy cristiano. Pero ¿qué? Ay, vos te jactás de tus cosas. Bueno, mira, yo también tengo derecho a mostrar lo que hago. Amén. Llevo la Biblia. Me acuerdo que en el tiempo antiguo, la gente, nosotros veíamos de jovencitos, veíamos a los cristianos envolver la Biblia con diario. Es el tiempo antiguo, no sé si me alcanzó a ver el pastor, pero en mi tiempo iban a la campaña y envolvían la Biblia con el diario. Pero gracias a Dios ha cambiado eso. Amén. Ahora, aleluya. Si el mundo se jacta de su maldad, si el mundo muestra su violencia y su sensualidad, yo voy a mostrar y no me avergonzar de la palabra de Dios. Voy a llevarla y decirle que hay un cambio, que el verdadero cambio está en la palabra de Dios, que Dios es real, que Dios es fuerte, que no es una religión y que Dios cambia vidas. Aleluya. Y lo voy a llevar con mucha pasión en mi corazón y también en mis manos. Aleluya. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya. Y hubo un pueblo que comenzó a invocar el nombre del Señor. Y luego sí, ahí en Génesis, el capítulo 5, vemos ya casi los tiempos de Noé. Capítulo 5, versículo 24. Hay que ver que estos hombres vivían mínimo 600, 700 años. O sea que Caín, o sea que Lamec y estos que vimos acá lo conocían a Noé. Lo conocían a Noé. Capítulo 5, versículo 24 dice: y caminó ¿qué? Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó. ¿Y en qué lugar caminó Enoc? En la tierra. ¿Con quién caminó Enoc? Con Dios. ¿Y quién lo veía que caminaba con Dios? La gente, los violentos, los sensuales. Pero no se amilanó, él no se acobardó. Él caminó ¿con quién? Con Dios. Él no predicó, no fue un profeta, él quizás no hizo muchas cosas, pero hizo una cosa muy fundamental, como para ejemplo de todos nosotros. Dios lo puso como ejemplo y caminó él no con Dios, y Dios ¿qué? Se lo llevó. Esto es un simbolismo en cuanto profético en cuanto a nosotros. Caminamos con Dios en un mundo violento y sensual, y cuando llega el momento, Dios nos va a llevar, así como Enoc. Amén. Y Dios se lo llevó. Hay dos personas muy claras que Dios se lo llevó. Un gran profeta de Dios llamado Elías, y acá vemos Enoc, y Dios se lo llevó. Aleluya. Me está dando la pauta de caminar con Dios significa caminar en santidad. Caminar con Dios significa caminar al lado de Dios. Caminar con Dios significa caminar que
que Él sea mi guía y me muestra el camino. Caminar con Dios significa que Él es mi compañero de viaje. Caminar con Dios significa que yo estoy hablando con el que camino, me habla de comunión. Amén. Caminar con Dios. Y en el capítulo 6, ya estamos terminando. Capítulo 6, versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió ¿qué? El corazón. Y dijo Jehová: regreso de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aleluya, así como no. Y ahí está, halló gracia ante los ojos de Dios. Esta generación de Noé, Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, la enseñanza de caminar con Dios. Y conocemos la historia de Noé. Con Dios caminó Noé, y antes que todos se pervertieran, Dios se lo llevó, pero la maldad era tanto en aumento que ¿sabe qué pasó? Que muchos de los que servían al Señor dejaron de servir al Señor y se juntaron con la gente mala. De tal manera que no llegó a haber familia en la tierra que buscara a Dios. Tan solamente que una. ¿La quién? ¿De cuál familia? La de Noé. A veces en el barrio quizás sea usted solo, pero fiel. Amén. En el trabajo sea usted solo, pero fiel. Aleluya. Quizás no seamos muchos, pero somos fieles. Amén. Caminemos con Dios. Noé caminó con Dios. Y Dios le dijo: a Enoc me lo llevé, pero a vos no te voy a llevar, a vos te voy a poner como enseñanza. Y dijo: hacete un arca, un gran barco, en el cual sabemos que se metieron toda la familia de Noé y los animales que Dios le dijo a Noé para preservar la vida en la tierra. Y llovió 40 días y 40 noches. No solamente dice que llovió, sino que la tierra abrió sus abismos, salió agua en la tierra, los mares se corrió, o sea, el límite de las playas se corrió, los mares traspasaron las playas, y agua por arriba, agua por los costados, agua por abajo. 40 días murió todo ser viviente de la tierra. Cuando la ira de Dios se manifiesta, ¿quién puede ponerse en pie? Dios es amor ahora y seguirá siendo. Dios es la gracia, lo seguirá siendo. Pero llegará un momento en que Dios va a bajar la cortina y decir: señores, se terminó. Ya está. Hasta aquí. Hasta aquí. Porque el que manda la tierra, señores, estoy hablando, pero me están firmando, quizás llegue a otro país. El que manda la tierra no es el político, no es el hombre. El que manda la tierra es Dios. El único que gobierna es Dios. Y cuando Él dice: la maldad llegó hasta mis narices, llegó el momento, cierra la cortina, señores, ha llegado el juicio, ha llegado el castigo, como los tiempos de Noé. Aleluya. Termino aquí. Lo que pasa es que a veces el hombre tiene a Dios como, ahora que estamos acercándonos para Navidad: ay, Diosito chiquitito, qué hermoso que es Diosito. Claro, Cristo no está en el pesebre. Ay, Jesucito, pobrecito bebé. Lo tiene a Dios como un bebé. O si no, lo quiere tener como ahí en la cruz, en Pascua. Ay, qué lástima me da Jesús, todo sangrante, todo, ay, qué mal, qué tristeza. O lo quiere tener mucho cariñito para cuidarlo, o lo quiere tener como tristeza, pero nunca lo quiere tener como Señor. Nunca lo quiere tener como Dios, como soberano. Pero Dios va a decir: basta de la violencia, basta de la sensualidad, basta de todas estas cosas. Dios es amor, sí. Y porque Dios es amor, va a venir a tierra para llevar a su iglesia. Amén. Porque el arca, que es la salvación, amén, está todavía la puerta abierta. Por eso los que están escuchando, quizá los que van a escuchar allá por YouTube, no sé, por ahí, por ese lado, los que estamos aquí, podemos decir que el arca todavía está abierta. Amén. El arca que es la iglesia, todavía está en la invitación. Vengan, vengan.
Pero va a llegar un momento en que la puerta va a ser cerrada. Amén. Pero ya no vamos a estar más. Vamos a estar en la presencia de Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Gloria a ti, Jesús, porque vienes pronto a la tierra. Vienes pronto y estas son señales que nos están diciendo Cristo viene. Cristo viene pronto. Aleluya. Mientras tanto, el Señor sigue salvando, sigue sanando y la iglesia sigue predicando, porque la puerta del arca, que es la iglesia, todavía está abierta. Amén. Vamos a estar puestos de pie, hermanos. Y sucederá como los días de Noé. Aleluya. Sucederá como los días de Noé. Pero hermanos, no va a haber solución en la tierra, no va a haber solución. Aunque la gente intencionada quiere buscar una solución, no lo va a haber. Solamente la única solución va a ser cuando Cristo venga. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos siempre en la presencia de Dios. Aleluya. Cristo viene. Tenga esto en su corazón. Amén. Cristo viene. Y usted puede decir, ¿dónde están las señales? ¿Dónde está el Apocalipsis? Usted lo puede ver con sus propios ojos ya cumpliéndose. Amén. Estas señales seguirán. Aleluya. Y los muertos en Cristo resucitarán. Y se tocará la trompeta. Aleluya. Y nosotros seremos arrebatados. Y seremos llevados en abrir y cerrar de qué? Dios. Cristo viene. No estamos aquí. No es una religión, no estamos por una religión. Estamos porque tenemos vida en Cristo. Amén. Estamos porque entendimos que lo único que puede salvarnos es la sangre de Cristo. Aleluya. Vino el diluvio y se lo llevó a todos. Sucederá como los días de hoy. Y el Señor hoy tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. Ya viene la recompensa. Ya viene la recompensa. Cristo viene pronto. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque nos amas. Y diste tu vida, Dios. Y la puerta del arca todavía está abierta. La salvación todavía está, tu gracia todavía está, Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús.